la Cámara de Diputados, a través de la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo, les dan una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria en el 161 aniversario de la Batalla de Puebla. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia donde tenemos un invitado de honor. La secretaria general, la maestra Graciela Báez Ricarde, y el licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, a través de una servidora, les hacen llegar un cordial saludo y agradecimiento a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Will Fowler, a quien le damos una cordial bienvenida y un agradecimiento por aceptar participar en esta conferencia titulada Tres hombres y un destino, Maximiliano, Mejía y Miramón frente a la intervención francesa. Con esta conferencia cerramos este ciclo de conferencias que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas. A las personas que nos acompañan les comentamos que vamos a colocar en el chat un enlace para que puedan tomar su asistencia. Pedimos colocar su nombre completo para así poder expedir sus constancias. Me voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente. El doctor Will Fowler es profesor investigador de la Universidad de San Andrew, Escocia, y miembro extranjero de la Academia Mexicana de la Historia. Hizo su doctorado en la Universidad de Bristol bajo la dirección de Michael Costeliu durante los años de 1989 a 1994. Del 2001 al 2003, presidió la Sociedad de Estudios Latinoamericanos de Gran Bretaña. Coordinó un proyecto de investigación sobre el pronunciamiento mexicano del siglo XIX, becado por la Arts and Humanities Research Council del Reino Unido, y fungió como director de la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de San Andrew del 2013 a 2018. Su investigación gira en torno a las ideas y prácticas políticas de México del siglo XIX, con interés particular en la biografía de figuras destacadas como Santa Anna y José María Tornel, así como de las ideologías del México independiente, la práctica insurreccional del pronunciamiento, las relaciones entre México y el Reino Unido, la Guerra Civil de 1857 a 1861 y más recientemente la intervención francesa. Entre sus publicaciones destacan La Guerra de 3 Años, 1857-1861, y de reciente aparición The Grammar of Civil War, A Mexican Case Study, 1857 al 61. Junto con Humberto Morales Moreno, compiló El conservadurismo mexicano en el siglo XIX, 1810-1910. En estos momentos se encuentra escribiendo una nueva interpretación de la encrucijada de la Reforma, tomando las biografías entrelazadas de Maximiliano, Mejía y Miramón como punto de partida. Doctor Fowler, pues esta semblanza es muy pequeña a comparación a su gran trayectoria. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz. Bienvenido. Gracias nuevamente por acompañarnos. Sabemos que para usted allá ya es tarde, ya nos comentó que son las 6 de la tarde. Entonces eso le da un gran valor a esta ponencia. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Agradezco a la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por invitarme a participar como ponente en el ciclo de conferencias virtual. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria a 161 años de la victoria del 5 de mayo, organizado dentro del marco del aniversario de la Batalla de Puebla. En particular, doy gracias a la directora general, la maestra Perla Hidalgo Gómez García, a la licenciada Nelly Castillo Pérez y a la maestra Xochitl Martínez González por su amable invitación, y también a la ingeniera Priscila Elizabeth Palma Galindo, directora de Desarrollo Institucional de Archivos, y al doctor Miguel Esquivel, jefe de Departamento de Archivonomía, por su apoyo. Es para mí un auténtico honor y un verdadero placer poder dirigirme a ustedes hoy a 161 años exactamente del triunfo de las armas nacionales sobre el ejército invasor francés. Antes de empezar, quisiera explicar la elección del título de mi charla y de paso prevenirles de lo que voy a hablar
y todo seguido pedirles perdón de forma anticipada por mi elección de tema. Sí, lo siento, de veras. El título Tres hombres y un destino hace alusión al título que se dio en España a ese magnífico western de 1969, Butch Cassidy and the Sundance Kid, protagonizado por Paul Newman y Robert Redford. No sé si se acuerdan de ella. Fue traducida al español, al menos en España, como Dos hombres y un destino. ¿Cómo son estos gachupines, verdad? Aunque a decir la verdad, el haberla titulado El macho de Cassidy y el chamaco de la danza del sol tampoco es que hubiera funcionado demasiado bien. Pero en fin, dejémoslo estar. Quien fuera el traductor o la traductora debió pensar que con este título podía captar la esencia de la trama de la película de forma dramática y sugerente, sin acabar de revelar el final, aunque al mismo tiempo dándole relieve y énfasis al desenlace, ese destino común y compartido que une las historias de dichos dos hombres. Aunque sin haber visto la película no podemos saber cuál será ese destino, podemos intuir que será la muerte. Y efectivamente, y pido disculpas si no han visto la película, mueren el macho de Cassidy y el chamaco de la danza del sol al final fusilados por la artillería de más de 100 soldados bolivianos. Si he decidido titular mi conferencia Tres hombres y un destino, es porque es definitivamente más dramático y sugerente que el haberla llamado, a modo de ejemplo, la reacción de Maximiliano, Tomás Mejía y Miguel Miramón a la noticia de la victoria mexicana de la batalla de Puebla el 5 de mayo y qué nos dice de su postura ante la intervención francesa cuando comenzó, aunque de eso es de lo que voy a hablar. Y porque efectivamente, y pido disculpas si alguno de ustedes no estaba al tanto de los acontecimientos de la llamada Gran Década Nacional, murieron los tres juntos al final, aunque pertenecieran a mundos tan distintos y dispares, siendo uno un archiduque austriaco liberal de la dinastía de los Habsburgo, el otro un guerrero cruzado otomí de la Sierra Gorda queretana, y el último un caudillo militar criollo conservador de familia de bien venida a menos, ejecutados lado a lado por un pelotón de fusilamiento en las afueras de Querétaro la mañana del 19 de junio de 1867. Mi disculpa, y me van a tener que perdonar, es que en vez de hablarles hoy del heroísmo y patriotismo de Ignacio Zaragoza y de todos esos intrépidos mexicanos, incluyendo a Porfirio Díaz, que defendieron los cerros de Loreto y Guadalupe en las afueras de Puebla ese memorable 5 de mayo, logrando derrotar así las fuerzas expedicionarias del conde de Lorenzé y las tropas conservadoras de Leonardo Márquez que se les unieron, voy a centrarme en los disque malos de la película, y en particular en cuál fue la reacción de los tres hombres que murieron fusilados 5 años después en el Cerro de las Campanas ante la noticia de la victoria mexicana, ya que, como mostraré en los siguientes 40 minutos, hace 161 años, dos de ellos al menos, no tenían nada claro si querían que triunfara la intervención francesa. ¿Acaso les sorprende? Ya están avisados, pues. Hoy no les voy a hablar, por lo tanto, de las armas del Supremo Gobierno que se cubrieron de gloria el 5 de mayo, sino de tres hombres que acabarían siendo asociados con la intervención francesa y que murieron, de hecho, por haberla, a todas vistas, apoyado, aunque no siempre de forma consistente y a veces de modo completamente contradictorio. Tres hombres que, sin embargo, cuando tuvo lugar la batalla de Puebla, cuyo aniversario es hoy, no se habían decidido todavía a apoyar la intervención, al menos dos de ellos, a diferencia de mochos, como el ya mencionado y siniestro de Leonardo Márquez, que paradójicamente eludiría ser capturado al final de la intervención francesa y viviría hasta cumplir los 93 años de edad. Murió de viejo y exiliado en Cuba en 1903. En otras palabras, en la conferencia de hoy me voy a ocupar de explicarles cuál fue la reacción de Maximiliano Mejía y Miramón, dándoles de paso una idea de quiénes fueron, para luego intentar entender cómo es posible que a pesar de su postura en 1862, acabarían compartiendo precisamente ese mismo destino, muriendo 5 años después por una causa en la que no siempre creyeron. Terminaré la conferencia celebrando la victoria de las armas del Supremo Gobierno, como no, pero también haciendo hincapié en las mudanzas de las ideas y lealtades de Maximiliano, Mejía y Miramón, las llamadas 3 M's,
para preguntar qué nos revelan sobre la encrucijada de la Reforma y la complejidad de todo acontecer histórico. Como siempre, busco hallar la coherencia que late, a veces escondida, en elecciones individuales y colectivas que, aun y cuando nos resultan a esta ribera del tiempo totalmente contradictorias y equívocas, hasta incomprensibles, tuvieron su lógica interna, por muy descarrilada que fuera, cuando se tiene en cuenta el contexto en el que fueron tomadas. Como conocemos de antemano el final de esta historia, lo que el destino les deparó a estos tres hombres, es natural que asumamos, si no hemos estudiado el periodo, que dicho final, dicho destino, fue la consecuencia natural e ineludible para tres hombres que se equivocaron de bando, que apoyaron la causa de los perdedores desde el principio. Y veremos en este final, lo más seguro, un desenlace merecido para un imperialista metiche europeo que no pintaba nada en estas tierras y para dos traidores que prefirieron alinearse con la intervención y el Segundo Imperio a defender la causa nacional, constitucional, liberal y republicana. A fin de cuentas, Maximiliano, Mejía y Miramón murieron ejecutados, condenados por haber apoyado la intervención francesa al habérseles aplicado la ley para castigar los delitos contra la nación del 25 de enero de 1862. Según dicha ley, aprobada justo cuando empezaban a avanzar las fuerzas expedicionarias francesas del puerto de Veracruz hasta el interior de la República, tras haber desembarcado el 9 de enero, y cito, cualquiera especie de complicidad para excitar o preparar la invasión o para favorecer su realización y éxito, sería castigada con la pena de muerte. No hacía falta haber participado en la invasión armada para merecer la pena máxima. Con haber contribuido a, y vuelvo a citar la ley, al simulacro de gobierno que fuera a formarse de verificarse la invasión, la ley del 25 de enero de 1862 dejaba claro cuál sería el destino para todo aquel que apoyara la intervención. 5 años después, frente al pelotón de fusilamiento, así fue para Maximiliano, Mejía y Miramón, apresados por las fuerzas republicanas al final del sitio de Querétaro, el 15 de mayo de 1867, ya habiendo abandonado las fuerzas francesas el país el 11 de marzo de ese año, condenados los tres a muerte tras el juicio al que fueron sometidos en el Teatro de Iturbide de Querétaro durante las primeras semanas de junio. Y sin embargo, y a eso voy, en la primavera y verano de 1862, no todos ellos apoyaban propiamente la intervención francesa. ¿Cómo ven? ¿Cuál fue, por lo tanto, su reacción inicial ante la noticia de la intervención? Al ser hoy el aniversario del glorioso 5 de mayo, veamos cómo reaccionaron nuestros tres hombres ante la noticia de la victoria mexicana que obtuvieron Ignacio Zaragoza y los dignos hijos de Anáhuac, quienes, si se me permite citar la entusiasta y patriótica felicitación que fue dirigida al general Zaragoza por un grupo tan insospechado como la Sociedad de Fundadores de la Independencia del Perú, las fuerzas del Supremo Gobierno lograron imponerse sobre las huestes invasoras de Napoleón III, sobre los denodados campeones de Crimea, los conquistadores de Argel y los que aún conservan frescos los laureles de Magenta y Solferino, dándoles una elocuente lección a quienes creen posible romper nacionalidades y aniquilar principios sostenidos por la libertad, por el progreso y por la democracia. Empecemos por Tomás Mejía, dejando a Maximiliano para el final. Hijo de un cacique y prefecto de Pinal de los Amoles en la Sierra Gorda queretana y de familia humilde de orígenes otomíes, su carta bautismal lo describe como indio, Mejía representaba una grave amenaza para Benito Juárez por lo popular que era. Nacido en 1820, tenía 42 años en 1862, se había unido al ejército de joven, dedicando los primeros años como oficial de caballería a luchar contra los apaches de 1842 a 45, tomando prestado de ellos los gritos escalofriantes con los que lideraba a sus tropas cuando cargaba contra el enemigo. Fueron esos años de batirse con los llamados indios bárbaros los que le dieron un profundo conocimiento de la Sierra Gorda y de las tácticas de la guerra de guerrillas que también le servirían durante la Guerra de 3 años o de Reforma.
Reputado entre la tropa por ser temerario, había luchado de forma aguerrida durante la guerra contra los Estados Unidos de 1846 a 48, tanto en la defensa de Monterrey en septiembre del 46, como en la batalla de la Angostura en febrero de 1847. Buscando la manera de mantener viva la guerra a todas costas, pronunciándose el 4 de junio de 1848 contra el gobierno moderado que ratificó el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, por el que México cedió la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Increíblemente popular entre los serranos por la manera que abogaba por repartir las tierras de los hacendados liberales entre los peones, a la vez que defendía la religión católica como un cruzado, para Mejía, como lo constatara uno de sus biógrafos, y cito, atacar la religión significaba atacar la patria mexicana, porque la religión lo explicaba todo. La cultura existente, las costumbres, la suavidad del carácter mexicano, su generosidad. Su devoción por la Virgen queretana del pueblito era bien conocida entre sus tropas por la manera que gritaba al principio de cada batalla: «Vamos, muchachos, en nombre de mi Madre Santísima del pueblito adentro. Vamos, muchachos, así muere un hombre». Y a lo largo del bienio del presidente liberal moderado Ignacio Comonfort, de 1855 a 57, Mejía fue uno de los más persistentes opositores del gobierno, levantándose repetidamente en la Sierra Gorda, llegando a ocupar la ciudad de Querétaro en varias ocasiones. Como queda reflejado en un discurso que dio a sus tropas al tomar Querétaro a mediados de octubre de 1857, estaba comprometido a humillar, y cito, aquella facción liberal que pretendía afianzar su dominio, corrompiendo las costumbres, desconociendo al Hacedor Supremo de cuanto existe y ultrajando a los ministros de su iglesia. Desde la perspectiva de su némesis local, el liberal José María Arteaga, Mejía lideraba una gavilla, y cito, de bandidos religioneros. Ya cuando estalló la Guerra Civil de 1857 a 61, Mejía pasaría a convertirse con los conservadores habiendo tomado la Ciudad de México en enero de 1858. El gobierno liberal acabaría trincherándose en el puerto de Veracruz por la duración de la guerra, en uno de los comandantes más importantes del ejército conservador. Primero al frente de la Brigada Mejía, con su batallón de la Sierra Gorda, luego comandando su propia división, ascendiendo a ser el segundo jefe del ejército conservador en 1859 y comandante general de Querétaro y Guanajuato. Mejía pasó gran parte de la guerra civil movilizado entre Querétaro y Guanajuato, aunque participó en varias de las batallas más importantes del conflicto, a saber Salamanca, Puerto de Carretas, Tampico, Ahualulco, acción en la que fue herido, Calamanda, Tacubaya, por la que fue ascendido a general de división, La Cal y Calpulalpa. Sin embargo, a pesar de sus proezas y dinamismo como militar, tras las derrotas conservadoras de Silao, esto es durante la Guerra Civil de 1857-61, el 8 de agosto de 1860, y Calpulalpa, junto con la caída de Guadalajara el 3 de noviembre de 1860, las divisiones unidas que llegó a comandar el general liberal zacatecano Jesús González Ortega, lograron tomar la Ciudad de México el 24 de diciembre del mismo año, y la guerra terminó con la victoria juarista del 11 de enero de 1861, fecha en la que el gobierno constitucional fue restaurado en la capital. Sin embargo, aunque cayera el gobierno conservador y el presidente Miramón partiera para el exilio, Mejía fue uno de los militares conservadores que no aceptó la derrota y siguió luchando, como hicieron también Leonardo Márquez, Félix Zuloaga, José María Cobos y Manuel Lozada, entre otros, convencidos todos ellos de que la nación no podía ni debía rendirse, y cito, ante esos utopistas miserables que, mintiendo la libertad oprimen, que reformando destruyen y proclamando la libertad retroceden a los siglos de barbarie. De hecho, entre enero de 1861 y mayo de 1862, Mejía mantuvo la guerra viva en la Sierra Gorda, enfrentándose a Arteaga y a Manuel Loblado, amagando la ciudad de Querétaro en varias ocasiones al frente de 900 infantes y 3 piezas de artillería. Tal y como se quejaba uno de sus adversarios, Jesús Corchado, en enero de 1862, 4 meses antes de la acción del 5 de mayo, y cito, lamentablemente es en verdad que Mejía,
cerrando los oídos a la voz de la razón, se obceque en desobedecer al Supremo Gobierno y siga en carrera de crímenes y de traición, induciendo de nuevo a los pueblos que, desgraciadamente, se hallan cercanos a la guarda de nuevas escenas de sangre y desolación, pues, puesto que ignorante desecha la mano amiga que el Supremo Gobierno le tiende, olvidando sus pasados errores, apoya a ese hijo espurio de México. El odio de Mejía hacia Benito Juárez y los liberales, y estamos hablando de odio, estaba basado, según su punto de vista, en su irreligiosidad antipatriótica, esa determinación de los liberales, como constató un impreso, por descatolizar al pueblo mexicano, su demagogia destructora y sus simpatías traidoras pro-yanquis. El que tras la derrota de la Guerra de 3 años Mejía estuviera dispuesto a unirse a quien fuera, británicos, españoles, franceses, para destrozar a los liberales en el poder, siempre y cuando esa ayuda extranjera repercutiera en una victoria conservadora, con la restauración de un gobierno verdaderamente católico y defensor de la Iglesia y la religión, nos puede ayudar a comprender, en parte, su disposición a aliarse a la intervención una vez que dio inicio. A fin de cuentas, Juárez, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo y los luminarios del Partido Liberal habían, desde 1855, reformado los fueros militar y eclesiástico, nacionalizado los bienes de la Iglesia, prohibido el cobro de las subvenciones parroquiales y del diezmo, reemplazado al clero en todo aquello que concerniera ahora el registro civil, legalizando el matrimonio civil y, para colmo de los colmos, el 4 de diciembre de 1860 habían permitido la libertad de cultos. Ya lo había dicho el Papa Pío IX, el Santo Padre, ni más ni menos, 6 años antes. No se podía obedecer a un gobierno que cometía atropellos sacrílegos y que estaba abiertamente en contra, y cito aquí al Papa, en contra de la religión católica, contra la Iglesia y sus sagrados ministros y pastores, contra sus leyes, derechos y propiedades, así como contra la autoridad de la Santa Sede. Y si bien el odio de Mejía surgía de un sentimiento profundamente religioso, que veía en las reformas anticlericales de los liberales un ataque imperdonable y herético a la esencia espiritual de la patria mexicana, también provenía de la manera que los dirigentes del mundo liberal habían estado dispuestos a ofrecerles el oro y el moro a los Estados Unidos. Baste recordar que para militares conservadores como Mejía, que arriesgaron sus vidas durante 2 años interminables luchando en la guerra contra los Estados Unidos, aparte de sus pronunciadas y consabidas desavenencias políticas y religiosas, la actitud de Juárez, Miguel Lerdo y tantos otros liberales radicales hacia el gobierno de Washington les resultaba francamente antinacional y aborrecible. Eventos como el célebre brindis del Desierto de los Leones de enero de 1848, por el que un grupo de liberales puros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, entre los que se encontraba Miguel Lerdo de Tejada, rindió homenaje a las fuerzas invasoras del general Winfield Scott, o el Tratado Maclean-Ocampo del 14 de diciembre de 1859, por el que, de haberse ratificado, México hubiera cedido a los Estados Unidos 3 rutas a través del territorio patrio del Atlántico al Pacífico en perpetuidad, incluyendo a través del Istmo de Tehuantepec, junto con hechos como que el gobierno de James Buchanan impulsara la intervención naval estadounidense que, en la acción de Antón Lizardo del 6 de marzo de 1860, impidió que Miramón pudiera atacar el puerto de Veracruz por mar y tierra como tenía previsto, habían contribuido en su conjunto a convencer a militares conservadores como Mejía y también Miramón de que si dejaban triunfar a Juárez, México acabaría siendo un protectorado de los Estados Unidos. Las simpatías pro-yanquis de los liberales, como lo dijera Miramón, colocaba a Juárez, y cito, en el terreno del embelezamiento y de infamia reservado a los traidores. Sin embargo, con todo esto dicho, la reacción inicial de Mejía ante la noticia de la intervención francesa
fue una de indecisión e incertidumbre. Como lo señala el historiador Luis Reed Torres, remontado en la sierra queretana, expectante y alerta, Mejía se hallaba en enero de 1862, y cito, sin decidirse en participar en la intervención. Es cierto que de haber decidido unirse al ejército de Ignacio Zaragoza, el gobierno de Juárez no se lo hubiera permitido. Juárez había, y cito aquí a Reed Torres, puesto precio a su cabeza al declararlo fuera de la ley. Aún y así, Mejía optó por ver qué pasaba y entender mejor lo que representaba la intervención. No la apoyó de entrada, como hizo Leonardo Márquez. Por ejemplo, como señala Reed Torres, si bien no cedió parte alguna del territorio que controlaba, tampoco pretendió ocupar las poblaciones desguarnecidas por las tropas liberales que abandonaron Querétaro para sumarse a las fuerzas de Zaragoza que se iban reuniendo en Puebla. Dicho de otra manera, Mejía, frente a la noticia del desembarco y el avance del ejército expedicionario francés, decidió hacer una pausa en las hostilidades. Ya en junio de 1857, 5 años antes, estando alzado en la Sierra Gorda contra el entonces gobierno liberal de Ignacio Comonfort, al recibir noticias equívocas de que la nación se encontraba amenazada de una guerra exterior con España, Mejía había estado dispuesto a firmar un armisticio con el general Vicente Rosas por creer que una agresión extranjera, y cito a Mejía, es deber de todo ciudadano olvidar las rencillas domésticas y alistarse en las filas de los defensores de la independencia, haciendo cesar la guerra civil y evitar derramamiento de sangre de sus hermanos. Fue 2 meses después, llegados a marzo de 1862, al cartearse con el general conservador Juan Nepomuceno Almonte, hijo natural o degenerado, según la prensa liberal, del prócer de la patria, el padre José María Morelos, que había venido a México desde su exilio francés y se encontraba entre las fuerzas expedicionarias de Lorenzé, que Mejía se convenció de la necesidad de apoyar la intervención. Teniendo en cuenta ese odio que acabo de esbozar hacia Juárez y los liberales, Mejía ofreció sus servicios a la intervención al haberle confirmado a Almonte que no se trataba de una invasión extranjera, aunque lo era obviamente, sino de la única manera viable de contribuir a la pacificación de la República, estoy citando a Almonte, y el de cooperar al establecimiento de un gobierno nacional, verdaderamente de moralidad y orden, que hiciera cesar para siempre la anarquía y que diera suficientes garantías para las vidas y propiedades tanto de nacionales como de extranjeros. Según el manifiesto que hizo circular Almonte en abril de 1862, su misión se reducía, y cito, a procurar la reconciliación de sus hermanos y hacer desaparecer de ellos los odios y las desavenencias. Sin embargo, merece resaltarse que en la carta que Mejía dirigió a Almonte desde Tolimán el 16 de marzo de 1862, dejó constancia de sus reservas. Si bien ante las declaraciones de Almonte y tras llevar más de un año luchando contra el gobierno de Juárez, Mejía estaba dispuesto a apoyar la intervención, era importante para él dejar claro que si se unía al ejército expedicionario francés, era para poner fin a la anarquía juarista, sirviéndose de las fuerzas europeas para asentar un gobierno nacional y católico. Si se me permite citar de forma relativamente extensa la carta de Mejía, dijo que, y estoy citando ahora a Mejía, siendo ya la intervención un hecho, y un hecho totalmente inevitable por la altura a la que han llegado los acontecimientos, creo que todos los buenos mexicanos deben limitarse a aceptar como la única solución posible de tantas cuestiones como en México ha producido el violento estado de anarquía que amenaza consumirnos, el de aceptar la intervención. Y dice, pero para obrar con la conciencia absolutamente tranquila, es preciso asegurarse de 2 hechos muy importantes: que la intervención no oculta ningunas miras extrañas al noble objeto que ha manifestado hasta ahora, y que la pacificación del país, resultado final de la intervención, quedará establecida sobre bases de moralidad, energía y orden, que no pongan, ante todo, en pugna
los principios del gobierno con las costumbres católicas de la nación. Si bien, como veremos a continuación, los eventos del 5 de mayo darían en qué pensar a Miramón y a Maximiliano, en el caso de Mejía, una vez que decidió apoyar la intervención, no hubo vuelta atrás. Aun y cuando Maximiliano luego, una vez entronizado en el disque Alcázar de Chapultepec, se encargaría de afianzar las reformas anticlericales de Juárez. De hecho, aunque no hemos encontrado cartas suyas sobre la batalla de Puebla, tan solo meses después de la acción, Mejía se mostraba brutalmente crítico de las habilidades de Ignacio Zaragoza y Jesús González Ortega, y se reía de aquellos que acusaban de traidores a quienes, como él, apoyaban la intervención. Para Mejía, los verdaderos traidores eran los liberales que estaban atacando la independencia de México con su servilismo pro-yanqui y su demagogia infernal. Y lo cito de nuevo. El sistema adoptado en la actualidad para sostener la guerra es el del temor y la mentira, engañando a la gran mayoría de la nación que desea un cambio radical para asegurar la paz y el orden que hace tanto tiempo huyeron de nosotros. Bien conocen los que hoy imperan que nuestra independencia no es atacada por los franceses, y los pueblos, con aquel instinto que les inspira su propio interés, se burlan, y con razón, del adjetivo de traidores con que se nos pretende bautizar, estando ellos al frente del reinado de la demagogia infernal que nos ha reducido al estado en que nos vemos. Pero si bien los eventos del 5 de mayo no hicieron recapacitar a Mejía, no podemos decir lo mismo de los otros dos hombres que compartirían su destino. Miguel Miramón, a diferencia de Mejía, era criollo, hijo de familia distinguida, venida menos. Nacido en 1832, tenía 29 años cuando se libró la batalla del 5 de mayo. Se había unido al ejército como cadete en el Colegio Militar en 1846 y había participado en la defensa de Chapultepec en septiembre de 1847, donde había sido herido y hecho prisionero de guerra por los americanos, llevando a sus agiógrafos a llamarle el séptimo niño héroe. Lejos del fragor de la batalla, su viuda, Concha Lombardo, recordaría al joven Miramón como un hombre, y cito, de estatura mediana, delgado, tez morena, hermosos ojos negros, boca grande y apuntándole apenas el bigote, dulce y jovial, de pocas palabras, amable y cortés, que, cuando estaba de buen humor, solía reír con facilidad, en extremo ordenado, dotado de una constitución de fierro y de una clara inteligencia. Frente al enemigo, Miramón tenía fama de arrojo y de tener un don para las acciones sorpresivas, siendo un maestro de las teorías militares de Antoine-Henri Jomini, al haberlo enseñado por cosa de un año en 1853 como catedrático de táctica en el Colegio Militar. Y había destacado en el combate táctico, la maniobra estratégica y la organización de tropas. Tras servir en el 2º Batallón Activo de Puebla y el Batallón Activo de la Baja California tras la guerra contra los Estados Unidos, había sido uno de los defensores más leales de Santa Anna durante su dictadura de 1853 a 55, batiéndose contra los revolucionarios de Ayutla entre 1854 y 55, llegando a ser ascendido a teniente coronel en 1855 con tan solo 22 años de edad. E igual que Mejía, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Comonfort a lo largo de los 2 años que estuvo de presidente entre 1855 y 57. Acompañó a Antonio Haro y Tamariz en la ocupación de Puebla de enero a marzo de 1856 y luego volvió a ocupar Puebla con Joaquín Orihuela de octubre a diciembre también del mismo año. Mientras que a Orihuela lo pasaron por las armas, Miramón de nuevo logró escaparse y permaneció oculto hasta que volvió al ataque finalmente en el otoño de 1857. Una vez que dio inicio la guerra de 3 años, tras el autogolpe de Comonfort del 17 de diciembre de 1857, Miramón se convirtió en el general más destacado del bando conservador, ganándose a pulso apodos como el del genio de la guerra, por la manera que ganó una batalla tras otra, a menudo sin importar que las fuerzas liberales lo superaran numéricamente,
y el Macabeo, en alusión a Judas Macabeo, Judas el martillo o el fuerte contra el adversario, quien según el Viejo Testamento estuvo dispuesto a morir por su religión judía, al estar Miramón igualmente dedicado a defender y morir por la religión. Y del 2 de febrero de 1859 al 24 de diciembre de 1860 fue el presidente a caballo del gobierno conservador, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de México. Compartía los mismos odios que Mejía, pero a diferencia del general Otomí, ante la inevitabilidad de la victoria liberal tras la batalla de Calpulalpan del 22 de diciembre de 1860, Miramón se dio a la fuga y encontró la manera de irse de México el 30 de enero de 1861, partiendo rumbo a Cuba y luego a Europa en el barco de guerra español Velasco. Por lo tanto, Miramón estaba en París cuando le llegaron las noticias del 5 de mayo a Francia, cuando llegaron las noticias del 5 de mayo a Francia en junio de 1862. Sabemos por las memorias de su esposa, Concha Lombardo, que la pareja fue crítica de Napoleón III desde que llegaron a Francia. De hecho, Concha constató que Napoleón fue responsable de decidir, y cito a Concha, emprender el loco proyecto de la intervención. Y fue también crítica de los exiliados monarquistas mexicanos que se encontraban en Europa desde la década de los 1850 tramando la intervención. Figuras como José Hidalgo, el mencionado Juan Nepomuceno Almonte y José María Gutiérrez Estrada. Es interesante en este sentido, ¿no?, cómo Miramón y Concha, de hecho, se encontraron incómodos en Francia con esos conservadores monarquistas que estaban ahí, junto con Napoleón III. De hecho, sabemos que cuando Napoleón III le preguntó a Miramón qué pensaba del proyecto monárquico, este le contestó, esto es en 1861, sin pelos en la lengua, que no existía un partido monarquista en México. Es más, según una anécdota que cuenta Concha Lombardo, cuando la esposa de Almonte, y nos dice que probablemente había oído decir que yo dominaba a mi marido, le preguntó, dígame usted, Conchita, ¿qué le parecería que realizándose el proyecto de la intervención se estableciera en México un gobierno monárquico y se llevara un príncipe extranjero para que fuera nuestro emperador? Ella, y aquí cito, que no comprendía el lazo que se me tendía y que ignoraba que desde la mitad de septiembre de aquel año, 1861, el general Almonte, el señor Gutiérrez Estrada y don José Hidalgo estaban tratando con el señor Multi, encargado de la Embajada de Austria en París, para ofrecer el trono de México al archiduque Maximiliano de Austria, contesté con la franqueza que me es común. Me parecería muy mal. ¿Y por qué le parecería a usted mal?, me dijo la señora Almonte. ¿Cómo por qué?, le dije. Porque no querría que ningún extranjero mandara en mi país. Ya, comprendo, continuó la señora Almonte con una sonrisa sardónica. ¿Le gustaría a usted mejor ser la reina de México? Ciertamente, le contesté, mejor yo que una extranjera. De hecho, Miramón rechazó, en un principio, estando en París, la oferta de una comisión y un puesto en el ejército francés. No era solo su esposa la que se oponía al proyecto. Sabemos que cuando le ofrecieron esa comisión, según lo que nos cuenta Concha, él le dijo a ella, te confieso que al oír aquella propuesta, di un puño sobre la mesa y dije al conde que no necesitaba de auxilios pecuniarios y que prefería morir de hambre en el extranjero, quedándome de mi grado, que hacer ese odioso papel. Ante el disgusto de Napoleón III, Miramón, Concha y sus hijos, Miguel y Concepción, de hecho, dejaron Francia y se fueron a España para esperar qué sucedía, y tras estar en Sevilla varios meses, regresaron a París en la primavera de 1862. Y fue ahí donde se enteraron del 5 de mayo. Según el testimonio de Concha, ella supo de la noticia, de nuevo, estando curiosamente en la casa de los Almonte. Y nos dice, pues bien, continuó la señora Almonte, lo que ha pasado es que después de varias batallas, el ejército mexicano ha rechazado a los franceses en Puebla. ¿De veras?, le dije.
no pudiendo ocultar mi gozo. En medio de la alegría que aquella noticia me causó, un amargo dolor sintió mi corazón y me eché a llorar. ¿Cómo?, me dijo la señora Almonte. ¿Tanta pena le causa a usted que hayan sido rechazados en Puebla los franceses? No, señora, le contesté. Dios me libre llorar por eso. Lloro porque hubiera querido que mi marido hubiese ganado esta batalla. Si hemos de creer a Concha, las noticias de la infinidad de abusos, y cito, que comenzaron a cometer los franceses, como si fuesen verdaderos conquistadores, llenaron de tristeza a mí y al general. Miramón, a mediados de 1862, según Concha, se encontraba mal con los liberales y conservadores y se veía en la triste necesidad de permanecer neutral. Y la correspondencia de Miramón pareciera confirmar la visión que nos ha legado su esposa. Un año después del 5 de mayo, Miramón le escribía a Concha en una carta fechada el 3 de junio de 1863 desde Brownsville, en los Estados Unidos, rumbo a México: qué desgracia que Juárez y sus compañeros sean tan bandidos. Es imposible ponerse uno al lado de Rojas, y está hablando de Antonio Rojas, Carvajal, Antonio Carvajal, y Cuéllar, Rafael Cuéllar, cabecillas liberales que habían sido particularmente brutales durante la Guerra de 3 años. O sea que es imposible para él ponerse del lado de esa gente, sus enemigos, ¿no? Por otra parte, dice Miramón, los franceses son intolerables y mucho me temo que la intervención se convierta en dominación. Si bien Miramón acabaría apoyando la intervención, su relación con los militares franceses sería notoriamente hostil, llevando a Maximiliano a exiliarlo en Europa, enviándolo a Berlín a disque estudiar los avances militares del ejército prusiano. Si bien con Mejía, la verdadera pregunta es ¿por qué se mantuvo leal a Maximiliano, ya que una vez instalado el archiduque en México apoyó una política abiertamente liberal? Con Miramón la pregunta es ¿por qué decidió volver a México en octubre de 1866 para luchar por el imperio de Maximiliano, cuando no estuvo a favor de la intervención desde el principio, como acabamos de ver? Se peleó con Achille Bazin y los comandantes franceses cuando al fin decidió apoyarlo y cuando Maximiliano, para colmo liberal, lo trató tan mal. En cuanto a Maximiliano, las noticias del 5 de mayo lo hicieron dudar seriamente de la empresa. Maximiliano, como Miramón, también tenía tan solo 29 años en mayo de 1862. Nacido en el Palacio de Schönbrunn en Viena en 1832, Maximiliano era un Habsburgo y el hermano menor del emperador del Imperio Austrohúngaro, Francisco José. Y me voy a ahorrar la biografía de Maximiliano porque obviamente asumo que la conocemos todos bastante bien, o quizás más que las de Mejía y Miramón. Y vayamos ya directamente a cuál fue su postura a principios de 1862. Merece resaltarse que incluso antes de que se supiera de la derrota francesa en Puebla, ese mismo año, Maximiliano le mandó una carta al conde de Rechberg diciéndole que aunque le atraía la idea de convertirse en emperador de México, si le ofrecieran la corona en ese momento la rechazaría. Si bien Napoleón III hizo caso omiso del informe del derrotado conde de Lorenzé, llegando a la conclusión de que la humillación de la derrota del 5 de mayo fue la culpa del general francés y poco o nada tuvo que ver con el republicanismo de los mexicanos, Maximiliano sí le prestó atención, especialmente porque Lorenzé no se limitó a despotricar contra Juan Nepomuceno Almonte y Dubois de Saligny, sino que dejó claro que en México, y cito, nadie nos apoya, que los mexicanos, y vuelvo a citar, están enamorados de las ideas liberales, que preferían ser anexados por los Estados Unidos a sufrir una monarquía impuesta por Francia, llegando a la contundente conclusión de que, y vuelvo a citar aquí al conde de Lorenzé, no he encontrado en México un solo individuo que apoye la monarquía. Maximiliano había dejado claro que solo se prestaría a servir de emperador de México si el pueblo mexicano quería que fuera allí para reinarles. Los eventos del 5 de mayo parecían demostrar de forma bastante convincente que en México no había nadie que deseara tal cosa.
Maximiliano también había puesto como condición que solo iría si el Reino Unido apoyaba la empresa. Curiosamente, al mismo tiempo que supo de los eventos de la batalla de Puebla, recibió carta del gobierno de Su Majestad Británica avisando a las autoridades austriacas que debía haber habido un malentendido, porque en ningún momento habían expresado su apoyo a la intervención y a la imposición de una monarquía en México, y que si Maximiliano iba, sería con el solo apoyo del ejército expedicionario francés. Es más, el ministro de Asuntos Exteriores, Lord John Russell, se tomó el tiempo en ofrecer su opinión de que si, habiendo ido a México, se retiraba el ejército francés, Maximiliano sería expulsado del país por las fuerzas de Juárez o por las de los Estados Unidos. Al informe del conde derrotado de Lorenzé y la carta de Lord John Russell, llegó a Miramar una comunicación por parte del secretario de Estado de Abraham Lincoln, donde también les decía que Washington no apoyaría de ningún modo la imposición de una monarquía en México. Y si Maximiliano empezó a dudar, los ministros austriacos Rechberg y Metternich hijo le aconsejaron de forma contundente que rechazara la oferta del trono de México. Y no solo fue Maximiliano que vio en el 5 de mayo motivos claros para no perseverar con la propuesta de convertirlo en emperador de México. Su esposa, la joven princesa belga Carlota, le escribió también a su padre Leopoldo, ¿no?, para decirle que tras los eventos en México necesitaban obtener informes imparciales que les permitieran saber a ciencia cierta cuál era la situación en México y si de verdad anhelaba el pueblo mexicano que cruzaran Max y ella el Atlántico para dejarse nombrar sus emperadores. Carlota era la primera en reconocer que el problema de depender de Almonte y compañía es que, aunque eran todos caballeros excelentes, sus voces no eran del todo representativas del sentir del país en general. Es revelador que Carlota estuviera dispuesta a reconocer que si al final se convencían de que la empresa estaba abocada al fracaso, y cito, no estamos, gracias a Dios, atados a este asunto, y cualquiera que sea el resultado de los eventos, siempre nos podemos retirar. Sin embargo, decía que como la cuestión no deja de tener cierto interés para nosotros, no podemos abandonarlo sin antes estudiarlo a fondo, y para eso necesitaban saber, pues, y de verdad, y cito a Carlota otra vez, cuál era el estado y la opinión del país. Para desgracia de la joven pareja, el uno, porque acabaría fusilado en el Cerro de las Campanas 5 años después, gritando ¡Viva México!, y la otra porque fallecería 65 años más tarde, en 1927, víctima de una forma de demencia atroz provocada por la angustia que padeció al ver a su marido abandonado por Napoleón III y las cortes imperiales de Europa, Maximiliano y Carlota acabaron convenciéndose de que su deber era ir a México. Por un lado, los informadores disque imparciales que hallaron, entre ellos el corresponsal del Times, Charles Bourdillon, les convencerían de que México les esperaba con los brazos abiertos. Por otro, las fuerzas de Napoleón III tomaron la Ciudad de México un año después, el 10 de junio de 1863. Y por otro, en el plebiscito que organizaron los monarquistas mexicanos, apoyados por las bayonetas francesas, salió el resultado que necesitaba Maximiliano para dejarse persuadir de que el pueblo mexicano lo quería. Al haber hecho constar que, y cito aquí a Maximiliano, la monarquía no podría ser en México establecido sobre una base legítima y perfectamente sólida, a menos de que la nación toda, expresando libremente su voluntad, quisiera ratificar el voto de la capital. Así pues, el resultado de los votos de la generalidad del país es de lo que yo debo hacer depender, en primer lugar, la aceptación del trono que me es ofrecido. Claro que, como nos lo dice Egon César Conte Corti, con todo esto dicho, el archiduque obviamente buscaba ansiosamente argumentos en favor de sus ilusiones y deseos que culminaban en la corona imperial. El por qué acabarían estos tres hombres compartiendo ese destino es el tema del libro que estoy escribiendo en estos momentos y que mencionó la maestra Perla Hidalgo Gómez al principio y que espero que salga con la edición crítica de Planeta a finales del año próximo, Fusilados en el Cerro de las Campanas. Aunque también me ocupo de este tema, curiosamente, en mi novela, mi primera novela, Dios y Libertad, que saldrá en con Planeta a finales de este año. Y aprovecho ya que esto es una primicia de anunciar. Hoy no me da tiempo de entrar de pleno en las razones por esa mutación,
para entender cómo es posible que acabaran los tres luchando y muriendo juntos en 1867, cuando el uno había sido abandonado por los franceses, había incluso escrito varios borradores de cartas de abdicación y había acabado aliándose a militares conservadores que había despreciado desde su llegada a México, cuando el otro había apoyado la intervención para haber impuesto un gobierno nacional católico, como hemos visto, en el que se diera marcha atrás a todas las leyes anticlericales de la Reforma y que, a pesar de que el emperador le había salido rana, liberal y anticlerical, siguió incongruentemente empecinado en defenderlo. Y cuando el último, a pesar de los ruegos de su esposa Concha, decidió regresar a México del exilio para sacrificarse por un emperador que lo había ninguneado, aunque eso sí, con la satisfacción de que los gabachos se estaban yendo. Hace falta ahondar en un complejo entramado político emocional para entenderlo, que si bien no los libra de haber apoyado la intervención, nos debe permitir entender su manera de proceder. Lo que es importante resaltar aquí es que en mayo de 1862, solo uno de los tres, Mejía, estaba dispuesto a apoyar la intervención hasta sus últimas consecuencias. Y sin embargo, 5 años después, morirían juntos y lado a lado, dos de ellos pasando la historia como traidores. Pero terminemos pensando en Zaragoza y los más de 4.000 mexicanos que frenaron el avance de Lorenzé el 5 de mayo de 1867. No estaría bien terminar la conferencia de hoy sin celebrar la victoria del Supremo Gobierno. ¿Y qué mejor manera que hacerlo sino leyendo algunas frases del final del parte que dio el mismo Zaragoza? Y cito: por demás, me parece recomendar a usted el comportamiento de mis valientes compañeros. El hecho glorioso que acaba de tener lugar patentiza su brío y por sí solo los recomienda. El ejército francés se ha batido con mucha bizarría. Su general en jefe se ha portado con torpeza en su ataque. Las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria. Y puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Y con estas palabras doy fin a mi conferencia que espero les haya entretenido y hecho reflexionar este 5 de mayo del 2023 sobre las complejidades del comportamiento humano y el acontecer histórico en tiempos de odio e intolerancia en un día tan importante como este. ¡Viva México! Doctor, muchísimas gracias. Gracias por transmitirnos ese entusiasmo por la historia y qué mejor pasar este 5 de mayo escuchándolo a usted. Agradecerle también la primicia de su novela. Ojalá vamos a ser de los primeros en adquirirla para cuando venga al archivo histórico de la Cámara de Diputados, pues nos pueda regalar su dedicatoria. Gracias nuevamente. Hay varias preguntas muy interesantes, las cuales me permito dar lectura. Una de ellas dice: en esta y demás conferencias de este ciclo se han mencionado en más de una ocasión los discursos o arengas que realizaban los líderes hacia sus tropas de uno a otro bando. ¿Podría comentar algo sobre la importancia de la motivación para los soldados, considerando que muchos eran anexados a causa de la leva? Es una excelente pregunta y es obviamente difícil saber exactamente cuál debió ser la reacción de tantos soldados que, uno, no estaban ahí porque hubieran escogido estar ahí, y dos, seguramente les hubiera resultado difícil oír al comandante dando la arenga desde la distancia. Estamos pensando, no tenían micrófonos ni altavoces, ¿no? Pero sería interesante ver hasta qué punto, obviamente, es una práctica común, por lo que aquellos que dieron esas arengas le dieron importancia. Yo sospecho que quizá la importancia para ellos estribaba no tanto en el acto de la arenga en sí, ¿no? Que aunque evidentemente para algunos de los presentes debió tener un impacto, dependiendo de... Ahora, también depende de si el general sabía, digamos, animar a la tropa o hacerlo de una manera así teatral y dramática,
pero más bien la importancia, yo creo, estribaba en la publicación y la circulación de esas arengas. O sea, que tenía el propósito de propaganda, ¿no? O sea, solo hay que ver algunas de las arengas de los comandantes franceses traducidas al español y digamos, la circulación de ellas, dicen cosas que son verdaderamente es totalmente escandaloso lo que vienen a decir en términos de que, o sea, las mentiras que hay ahí, ¿no? Pero por otro lado es parte de una campaña de propaganda. Entonces yo diría eso, lo que pasa es que yo o sea, no he encontrado yo fuentes o documentos, porque también el problema que nos topamos es que el soldado raso a veces por analfabeto no nos dejaba escritos digamos, sus sensaciones o pensamientos. No tenemos, claro, o sea, yo no he encontrado al menos documentos donde yo pueda decir, no claramente, aquí nos da un testimonio un soldado de cuál fue su reacción al oír a tal comandante hablar. Sabemos, por otro lado, no sé, en el caso de Santa Anna, a quien he estudiado a fondo, no, que este sí que es un personaje carismático que sí que tenemos algunos documentos que nos dan a entender que aquellos que lo escucharon sí que se sintieron inspirados por lo que les decía. Claro, también las fuentes que nos dicen eso son fuentes que están a favor de Santa Anna, entonces también habría que ver, pensar hasta qué punto eso es cierto. En fin, no sé si esto contesta la pregunta, es una pregunta excelente. Por desgracia, yo creo que es difícil saber con exactitud o con precisión, ¿no?, cuál es la verdadera respuesta, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta dice, ¿podría comentar brevemente cuál era la idea de nación de los conservadores? Por lo que se observó con Maximiliano, pareciera que las ideas conservadoras y liberales no eran radicalmente distintas. Gracias. Aquí, claro, hay que hacer una distinción entre lo que pensaban los conservadores de la mitad del siglo XIX, los conservadores que lucharon, ¿no?, esa guerra civil no brutal de 1857 a 61. Esos conservadores que después acabarían apoyando, no todos ellos, por eso la intervención, y los imperialistas que apoyaron el Segundo Imperio. O sea, el Segundo Imperio, en cierta manera, tiene más afinidades, en cierta manera, con las ideas o la ideología de los liberales moderados, y hubo muchos que lo apoyaron, y está el excelente libro de Erika Pani, que recomiendo fervorosamente, que habla para mexicanizar el Segundo Imperio y nos muestra un poco esa visión. Porque claro, finalmente Maximiliano es liberal. Entonces, el ver el Segundo Imperio como como que ofrece una visión conservadora es un poco equívoco. Y finalmente, de hecho, Maximiliano no se deshace de Mejía, pero se deshace de conservadores como Márquez y como Miramón, y es solo muy al final, cuando ya está desesperado, cuando ya se están yendo los franceses, que acaba aliándose a ellos. Y ahí habría que ver el por qué alguien, como he dicho, alguien como Miramón está dispuesto a volver a México y ponerse de su lado. Pero el ideario, dijéramos, conservador, tampoco es necesariamente homogéneo o uniforme, pero es sobre todo, como hemos visto, como intenté mencionar hablando de Mejía, por un lado es una visión católica, es una visión de nación emocional y cultural y tradicionalista, y esto lo vemos, o sea, que tomamos la guerra contra los Estados Unidos, ¿no?, de 1846 a 48 como el parteaguas, como el momento crucial, donde ahí la generación conservadora, dijéramos, interpreta esa derrota o culpa esa derrota de que con la independencia se perdieron, ¿no?, un poco las costumbres, tanto políticas como católicas, y por eso es importante, dijéramos, rescatar la religión y dar unidad al país. Y por otro lado, vemos, si eso es parte, dijéramos, del ideario conservador, también vemos que hay, por lo general, una visión centralista, ¿no? Aunque curiosamente Tomás Mejía es federalista al principio, pero por lo general los conservadores apoyan esa visión. Serán muchos de ellos constitucionalistas, excepto que ya para cuando estalla o se impone la dictadura de Santa Anna de 1853 a 55, ya la mayoría de conservadores han llegado a la conclusión, de nuevo tras la derrota contra los Estados Unidos, que el pueblo mexicano no está listo para la democracia y que por lo tanto hace falta una dictadura.
gobierno fuerte, ¿no? que imponga su autoridad, y ahí pues se rescata un poco la importancia de la Iglesia, pero también del ejército. Pero dentro de esa visión todavía hay conservadores constitucionalistas, y no todos ellos son monarquistas. De hecho, la rama monarquista dentro de la familia conservadora es minoritaria y precisamente son esos emigrés mexicanos que están en Europa los que están propulsando eso. Y cuando Miramón le dice a Napoleón III que es que no hay monarquistas en México, en cierta manera está reflejando una verdad. Lo que pasa es que ante la intervención, por razones pragmáticas, muchos conservadores que todavía no aceptan la derrota tras la guerra, ¿no?, civil de 1857 a 61, no apoyan la intervención, pero con la esperanza de que eso les permita, dijéramos, vengarse un poco de los liberales, sacarlos de en medio, pero de alguna manera utilizar la intervención para sus propios fines. O sea, y que todos se creen hasta cierto punto al principio, y esto lo cree el Papa, lo creen los obispos que regresan a México con Maximiliano. Evidentemente creen que Maximiliano va a restaurar un gobierno conservador, lo que no hace, ¿no? Entonces, no sé si ya me he extendido más de la cuenta intentando contestar a la pregunta, pero quizás lo fundamental es que hay que hacer una distinción entre lo que es un pensamiento conservador de mitad del siglo XIX, ¿no?, con lo que es el pensamiento imperialista que se impone en el Segundo Imperio con Maximiliano ya en el poder, ¿no? Y viendo esa distinción entre los monarquistas, dijéramos, y conservadores, dijéramos, republicanos, ¿no? No sé si esto ayuda. Gracias, doctor. Aquí nos comentan, ¿podría decirnos si cree que Mejía pecó de ingenuo al unirse a las fuerzas francesas? Pues claro, es un adjetivo fuerte, ¿no? Porque finalmente Mejía es una figura, no es imbécil, o sea, Mejía es un hombre inteligente. Pero quizás, y esto es algo que yo veo quizás en los tres, no solo en Mejía, pero en Maximiliano y también en Miramón. Ingenuidad sería una manera de verlo, pero yo creo que tiene que ver con lo que uno espera conseguir en ese contexto, ¿no? Y que las esperanzas quizás llevan a que se cieguen los tres que están buscando cosas muy distintas y que creen o quieren creer, ¿no?, que la intervención les va a ayudar con sus propios esquemas o proyectos. O sea, yo creo que Mejía se quiere convencer, ¿no?, de lo que le dice Almonte, de que la intervención no es una invasión y de que esto es distinto y de que podremos conseguir, ¿no?, con esa intervención, como él mismo dice, ¿no?, cuando pide esas aclaraciones, ¿no?, que lo que quiere es, bueno, que no sea una invasión de dominio extranjero y que se cree un gobierno conservador, aunque sea con un emperador extranjero, pero y que se restablezca, ¿no?, digamos, un orden católico como él deseaba. Lo interesante de él es por qué, ¿no?, se mantiene fiel a Maximiliano. Esto para mí es lo más intrigante, ¿no? Y con Maximiliano podríamos decir lo mismo, ingenuidad, ¿no?, de que, o sea, todo está diciendo, los mexicanos no te quieren, no vengas, ¿no? Y sin embargo, se deja convencer, se deja persuadir, ¿no? Se permite creer, ¿no?, que el plebiscito que se ha realizado es un plebiscito auténtico y justo, y es un poco también es lo que él quiere, ¿no? Como que se convence de que los conservadores que lo han apoyado no se van a escandalizar o ofender cuando de repente se ponga a buscar a Juárez para ver si quiere ser su ministro y de alguna manera intentar ¿no?, y reforzar, ¿no?, las leyes de reforma. Y Miramón, yo también creo que no es, quizás es ingenuidad, pero yo creo que finalmente él busca con la intervención, de nuevo, lo que él tiene es un odio feroz hacia Juárez y los liberales contra quien luchó, ¿no?, durante 3 años y antes, pero esa guerra brutal, de esa guerra civil. Pero lo que quiere es, obviamente, también ese discurso, odia a los franceses también, ¿no? Pero él también se convence, ¿no?, de que quizá, una vez que pueda usar su popularidad para digamos, poner a Bazán a un lado y tomar un papel más
importante dentro del imperio, y evidentemente los franceses enseguida lo sacan en medio, porque cuando él empieza a llevar su ejército en la campaña del interior, la recepción y la acogida que tiene, ¿no?, es tal que se preocupan los generales franceses, que se dan cuenta, ¿no?, el genio de la guerra no es popular, no, esto nos va a fastidiar la intervención francesa. Y en ese sentido, ¿no?, pues tenemos, claro, son tres hombres que los podríamos describir como ingenuos, pero es como que quieren creer que son capaces, o que la situación es una donde pueden, ¿no?, conseguir esos objetivos, cuando ahora a esta ribera del tiempo se nos hace obvio de que de ningún modo, ¿no?, iba a ser eso posible. Pero claro, es muy fácil desde nuestra perspectiva tacharlos de ingenuos o tacharlos de esto o lo otro, porque sabemos lo que sucedió. Pero para ellos, viviendo ese momento, tienen la esperanza de que quizá puedan lograr algo, ¿no? Digo yo. Pues como dicen, ¿no? Hicieron lo que hicieron con las herramientas que tenían en ese momento. Aquí nos dicen que si podríamos compartir nuevamente los títulos de usted, doctor, ya los compartimos, entonces ahí se nota el interés. Y mira, una pregunta que me llama mucho la atención: ¿por qué considera que se festeja más esta fecha en los Estados Unidos de América que en México? Esa es una pregunta que yo no sé la respuesta. Esto me parece que hoy, más tarde, ¿no?, hay un evento también en línea en el que participa la doctora Verónica Zárate, ¿no?, en Charleston, creo, pero que también es en línea, y donde hablan precisamente del 5 de mayo en Estados Unidos, y quizás ella les pueda dar la respuesta, la doctora Verónica Zárate Toscano, que está en el Instituto Mora. Pero no lo sé, es verdaderamente un fenómeno curioso, ¿no? Y incluso aquí en Escocia, donde yo tengo una optativa para mis estudiantes de licenciatura, que es sobre México del siglo XIX, yo les digo en la primera clase, ¿no?, ya avisando, que cuando llegue a mayo, ¿no?, ustedes lo que verán es de que en la tienda de vinos aquí en St. Andrews, de repente dirán 5 de mayo y pondrán ofertas, ¿no?, ofertas de cerveza mexicana, tequila, y pondrán 5 de mayo, independencia de México, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes que es su responsabilidad cada 5 de mayo ir a esta tienda de vinos y decirles al señor que el dueño de esa tienda, que por favor corrija lo que pone ahí, que no es la independencia de México, pero la batalla de Puebla. Pero no sé, no, es un fenómeno que desconozco el origen de esa tradición. Gracias, doctor, pero pues al menos ya nos da un norte. Dice, ¿considera que la batalla de Puebla fue vista por Miramón, Mejía y Maximiliano como algo no definitivo? Bueno, tenían que esperar a ver qué pasaba. O sea, lo que yo he visto, me salté un pasaje, pero lo que sabemos por la correspondencia de Tomás Mejía, él obviamente no lo ve como definitivo. Y critica a lo que empieza a hacer Zaragoza y González Ortega, y tiene claro, ahora no encontraré el pasaje que me salté, pero hay una cita donde él dice que es obvio que en cuestión que tardarán poco los franceses en tomar aquí. Mira, esta es la cita de Mejía, donde esto lo escribió pues apenas un mes después del 5 de mayo, ¿no? Actualmente el marasmo se ha apoderado del ejército del Oriente, y según lo palpo y siento, esto es Mejía que está hablando, creo que con el menor esfuerzo que venga, los franceses tomarán a México con la mano en la cintura, ¿no? O sea que para Mejía obviamente no es definitivo. Alguien como Miramón se espera, es cuestión de esperar a ver qué pasa. Y finalmente, ya viendo lo que sucede, ¿no?, el hecho de que llegan más tropas francesas, en fin, entonces él ya se acerca para ver qué pasa. Y en el caso de Maximiliano, pues está dudando de si ir, pero se esperan a ver qué pasa. Y es curioso, ¿no?, esa correspondencia de octubre de 1862, están casi a punto de abandonar el proyecto, ¿no?, tanto Carlota como él, pero deciden, pues como claro, la idea, al no tener
un trono en ese momento, y a los dos queriendo y siendo ambiciosos y queriendo tener un trono, pues como se les ha ofrecido la posibilidad de tener un trono en México, pues a ver qué pasa. Entonces, pues vamos a ver que nos informen bien. Y bueno, igual si hay un referéndum o un plebiscito y el pueblo mexicano dice que nos quiere, pues iremos. Y es también, o sea que no, ninguno de ellos lo ve como un momento, un final al conflicto. Gracias, doctor. Aquí nos comentan, durante estas ponencias hemos visto desde las estrategias militares hasta las visiones de nación entre los bandos liberales y conservadores. Sin embargo, me hizo ruido el hecho de que Mejía pecara de traicionar a sus raíces otomíes por apoyar la intervención y Maximiliano quiso incluir a los indígenas durante el Segundo Imperio, lo cual es muy contradictorio. ¿Cuál es su opinión a esta contradicción de los conservadores y a esta visión de nación que Maximiliano tenía? Sí, es una pregunta excelente, y volvemos a todas esas contradicciones que vemos desde esta perspectiva, desde la perspectiva actual, ¿no? O sea, aunque siempre decimos, ¿no?, aquello de que Tomás Mejía era otomí ¿no?, que tenía esos orígenes indígenas, él no se veía como indio, ¿no? O sea, que no hay en su correspondencia o sus manifiestos ninguna visión dijéramos, donde él se presente necesariamente como indígena, ¿no? Y lo mismo supongo que se podría decir de Benito Juárez, ¿no? Que en ese sentido ellos ambos, ¿no?, dijéramos, se comprometen con el proyecto nación-estado, que es México. En términos de las políticas de Maximiliano, por un lado, sí que pareciera, a veces tiene algunos decretos, algunas leyes que parecen más, donde muestran ciertas, no sé si simpatías es la palabra correcta, pero cierta conciencia de unas identidades y lenguas, no lenguas indígenas, que merecen ser reconocidas. Pero tampoco es nada verdaderamente dramático, ¿no? Aquí quizás simplemente a modo para dar una respuesta más rápida y ágil en cierta manera, ¿no? Para los liberales, por ejemplo, los liberales son quizás, y esto lo vemos en la guerra, precisamente la guerra de 3 años, ¿no?, donde la mayoría de comunidades indígenas luchan para los conservadores y no para los liberales, precisamente porque los liberales no creen en la propiedad comunal, no creen en los ejidos, no creen en las tierras, no dijéramos, que pertenecen a las comunidades indígenas. Lo que quieren es precisamente la ley Lerdo, ¿no?, es expropiar esas leyes, digo, esas tierras, y crear, por lo tanto, digamos, propietarios individuales, que va precisamente en contra de las comunidades indígenas, y ahí encontré múltiples documentos donde se unen a los conservadores porque lo que quieren es proteger sus tierras, ¿no?, de esas reformas liberales. Aunque también encontré, evidentemente, casos de fuerzas armadas indígenas que luchan contra los conservadores en casos donde hay un cabecilla conservador que se ha apropiado, ¿no?, de tierras indígenas. O sea, para ellos las tierras es de lo más importante. Pero, aunque eso sea el caso, en el caso, una vez que llega Maximiliano, finalmente él sigue la misma tónica de leyes que los liberales. Y soy consciente, por desgracia, de que es y cuarto, y me voy a tener que ir. Sí, doctor, hay muchas más preguntas, pero para respetar su tiempo, nada más voy a leer brevemente dos comentarios. Excelente plática, gracias, gracias. A modo de comentario, Will, gracias por mostrarnos de forma tan pristina las posturas de Maximiliano, Miramón y Mejía sobre el inicio de la intervención francesa en México. Esperamos con ansias tus próximas obras, igual que nosotros. Eso nos comenta Jesús García. Entonces, doctor, yo nada más quiero hacer aquí el clic de la importancia y relevancia que tienen los archivos históricos, que es la fuente de la fuente. Los 3 ponentes que nos han acompañado en este ciclo de conferencias, pues han resaltado que sus investigaciones, sus estudios, son a base de lo que encuentran en los archivos históricos. Entonces, para invitar al público en general, que nos visiten, que nos consulten y que exploten estos documentos que nosotros tenemos. Agradecerle nuevamente por parte de la Secretaría General, el Secretario de Servicios Parlamentarios y de todo el equipo de la Dirección General del Sistema Institucional de Archivos su participación, y pues voy a dar lectura al reconocimiento que se le otorga por su
por esta ponencia, el cual dice: la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a través de la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo, otorgan el presente reconocimiento al Dr. Will Fowler por su valiosa participación como disertante en el ciclo de conferencias Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria, con la ponencia Tres hombres y un destino, Maximiliano Mejía y Miramón, impartida a través de la plataforma Microsoft Teams el día 5 de mayo del año 2023, firma nuestro secretario de Servicios Parlamentarios, el licenciado Hugo Cristian Rosas de León, y una servidora a cargo de la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo. Doctor, si gusta agregar algo antes de despedirnos, adelante. Pues volver a darles las gracias a ustedes y a todo el público y simplemente también añadir que los archivos son una fuente esencial para el estudio de la historia y que es fundamental que a quienes les interese la historia que vayan a los archivos, porque ahí es donde están las respuestas a sus preguntas, empezando precisamente por el archivo de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctor. Que tenga a usted excelente noche ya y los demás compañeros de aquí de la Ciudad de México, del resto del país que nos están siguiendo a través de las redes. Muchas gracias y que tengan excelente fin de semana. Un gusto. Igualmente, muchas gracias y feliz 5 de mayo. Gracias, hasta luego.